En primer lugar, te agradezco mucho por aceptar ser entrevistada y te agradezco enormemente por haber escrito este libro maravilloso. Ay, Verdaderamente me ha gracias. parecido una locura. De Y quiero verdad, gracias. empezar, no, gracias No a sabes ti, que de te verdad. agradezco. Qué bien, Has gracias. hecho un trabajo muy literario, pero también muy social. Hay una carga social muy interesante y quiero empezar por el principio porque en lo social entra el arte también, ¿no? Y abres el libro con Leonora Carrington, lo cierras con Isaac Singer y me ha parecido una forma preciosa de conjugar el drama, ¿no? Ambos han tenido vidas súper dramáticas y bueno, y has conseguido en este libro que trata acerca de la violencia social, la violencia de los sistemas sobre todo, eh, hacer como una especie de círculo, ¿no? Y te quería preguntar qué tienen ellos en común o por qué has elegido arrancar con ella y cerrar el libro con él. Wow, pues jo, qué lectura más bonita. La verdad que claro, no es casual. Además, no solo eso, sino que el libro arranca en una cocina y termina en otra cocina. De esto no nos dimos cuenta hasta que ya estaba el libro hecho. Pero sí de esta un poco circularidad. Sí, para mí un libro de cuentos no son claramente unos cuantos cuentos que pegas detrás de otro. Han dicho como yo no he publicado un libro de cuentos desde hace 15 años y han puesto la faja lavar y vuelve al cuento, que es como, bueno, yo nunca me he ido, siempre he estado escribiendo cuentos, pero otra cosa para mí muy distinta es hacer un libro de cuentos. No, en España se trata tan mal el género que te dicen cosas así como tan bestias como y no querías haber metido tres cuentos más o algún personaje de estos te da para novela. Y es como si en una novela me dijeran, ¿y este capítulo, por qué no lo has metido mejor en la anterior novela? O sea, es como horroroso. Entonces, Sí, esta total. pregunta es como, gracias, gracias porque es, es una promo muy desigual, ¿no? A veces llego a las entrevistas como pensando, ostras, que esto no tiene ningún sentido, ¿qué he hecho? Nadie está leyendo lo que hay y de pronto, pues muchas gracias porque ya la Uf, primera es como, wow, gracias bueno. por la lectura. Entonces, bueno, la idea un poco por lo que yo empiezo, tengo la necesidad de escribir esto, es también la necesidad de leer, ¿no? De leer eh, una música que fuera de todos y una música que para mí nacía claramente del malestar, de una casi disonancia cognitiva terrible entre un mundo el peor mundo posible, ¿no? Que estamos viviendo, casi posapocalíptico, donde ya no es que vaya a llegar el fin del mundo, sino como que ya ha llegado y realmente, eh, bueno, estamos transitando esta desaparición no solo individual, sino colectiva, donde el genocidio humano ya lo damos por supuesto. Nos asusta un poco más si hay un huracán en Florida, pero vamos, con lo de Gaza, no es que Sí, sí. me asombra también que con la absoluta naturalidad con que aceptamos ya esto, el genocidio humano, los desastres naturales todavía son un poco más dramáticos, pero bueno, la crueldad la convivimos con ella cada día, ¿no? Y cada día tenemos que aprender a no mirarla y a no mirar la situación de privilegio que encarnamos, no solo todas y todos, ¿no? O sea, yo, claro, al principio, pues quiero decir, yo como mujer o como mujer blanca, pero también como mujer respecto de mujeres trans a quien no les da igual en el lugar que te pongas y siempre sucede esto. Y me parece que habitamos un mundo también en lo literario muy preocupado por hacer un discurso eficaz y unívoco casi, donde a lo mejor yo puedo tener mucha legitimidad para contarme como mujer o para contarme como madre, que lo he hecho en una novela, en La mejor madre del mundo, y usarlo todo, poner toda la carne en el asador al servicio de esa voz. Y poner toda la carne al servicio de una voz, porque ha habido muchas voces que no han tenido espacio.
pero me parecía que la literatura, o yo tenía como la obsesión, también porque llegó un momento en el que eso no era suficientemente consolador para mí, por toda la gente que dejaba fuera, que yo decía, tiene que haber como un coro del malestar, pero donde unos se arrojen a otros y donde quizás tampoco sea que sonaría esa música. O sea, no sé qué pasa cuando escuchas, no sé qué pasa cuando atiendes, ¿no? Claro, la propuesta era como muy apetecible, muy retadora y muy rara. Y una de las cosas que me pasó, la más bonita al afrontar el libro, es que, claro, me di cuenta que el lenguaje, incluso el lenguaje literario, se estaba quedando muy rígido, muy algorítmico, muy eficaz. Yo misma me había convertido en una escritora eficaz, que creo que es lo peor que se puede ser. Bueno, me había convertido o corría el riesgo o estaba flirteando con esa capacidad que tiene el lenguaje de convencer a los otros de tus ideas, de imponerte también, de abusar del privilegio, aunque sea hasta del privilegio de la víctima que escribe. Era una cosa como muy perversa. Y entonces elegí, intenté salir de ahí, claro, tampoco usurpando otras voces, ¿no? Bueno, usurpo un poco la del joven, pero me preocupaba mantener no hacer apropiación ilegítima, ¿no? De según qué, para relatos de los que no tenía agencia, pero sí poder hacer que el lenguaje ganase legitimidad en la literatura. Y para eso me parecía uno que tenía que escuchar donde no estaba escuchando, que tenía que encontrar palabras nuevas, que no es lo mismo que temas novedosos, y que sobre todo tenía que sacar a todos los monstruos de debajo de la cama, ¿no? Y claro, ahí hay que empezar con Leonora Carrington. Claro, Me parece hablando de monstruos, ¿no? perfecto, porque cuando vi sus monstruos me parecieron tan bellos que pensé, y claro, la encierran precisamente por tener ese trato, ¿no? Con esa parte de nosotros que es más oscura o con todos esos malestares. Y me di cuenta que lo peligroso era mirar para otro lado, ¿no? Que lo peligroso era vivir como si no hubiera disonancia cognitiva, que es mucho más saludable salir y gritar, estoy loca, creo que esta guerra es culpa mía, creo que yo sola podría hacer algo para pararla y no lo hago, lapidadme, por favor. Que son tonterías, no, no digo tonterías, pero es un tipo de lenguaje que no escucho, ¿no? Y que la literatura también, o sea, todo esto mezclado, que ya ves, está lejísimos de estos cuentos, ¿no? Pero con esta amenaza también de la literatura la suplantará la IA. Yo pensaba, claro, lo hará pronto porque va a ser más eficaz. O sea, no necesito un lenguaje eficaz, necesito un lenguaje que sea cuerpo y que sea distinto en cada cuerpo. Y a partir de ahí, hay gente que me dice, es muy finito. Digo, sí, sí, no, sí, finito es. Pero co- como que es un libro que parece, no sé, más fácil que otros míos, y en realidad lleva muchísimo trabajo porque lleva mucha escucha. O sea, Yo pensé que, perdón, cuando dijiste finito, lo asumí como afinado, como Uy, que lo has trabajado tanto. no, no, no. Es que aquí con el estigma este del cuento me dicen como, pero Sí, bueno, claro. es como, como poca cosa. Como sería mucho más si fuese un libro así, ¿no? Que es como, bueno, sí, es real, sí, a lo mejor es poca cosa, pero lleva, cada cuento lleva ese trabajo, ¿no? De convertir el lenguaje en cuerpo, que es una cosa que creo que ya solo puede suceder en la literatura, y que es la única que posibilita el amor. O sea, yo no sé si el lenguaje necesita cuerpo para acabar con la injusticia social, para enamorarnos como mínimo, para consolarnos como mínimo. Entonces, bueno, yo atravesaba, aparte de todo lo social, ¿no? Este libro nace como de mi propio desconsuelo también, de un momento en el que no quería ni tocar mis tripas, o sea, de esto describe con las tripas, pero si no tengo, o sea, no quiero mis tripas. Y Que bueno, necesitabas ponerte como en otro lugar, ¿no? Y yo creo escribir desde ahí. que nace de una necesidad profunda de escucha, o sea, de tirar de ese hilo,
de ver también que después de toda la vida trabajando con palabras, de que esa sea mi materia prima, sean también mi tormento, ¿no? De que todo lo peor que me pasa también me pasa con palabras. Ahí están todos mis malentendidos, todas las mentiras que me han dicho. Entonces, ¿para qué quería yo más de las mías? Quiero decir, era como, esto tiene que ser, que tiene que haber otras, o que tiene que haber otra manera. Más torpe, más finita, más eh, que nace de la torpeza pura y quizás en el género menos querible también, desde luego, por la industria editorial española, ¿no? Que lo primero que te dicen es, seguro que son cuentos, pero habrá algo en común. Tienen un protagonista, los protagonistas se parecen, tienen la misma edad, es la misma ciudad, es el mismo planeta, porque es como, no, estoy segura de que es un libro de cuentos, ¿no? Y además quería, y porque no sé escribir poesía, pero era como, o sea, quiero estar lejos de donde está el pensamiento que manda. Claro. Y eso se nota muchísimo, sobre todo varias cosas que has dicho me parece que están muy presentes en los cuentos, el tema de los privilegios, el tema del cuerpo. Eso es algo sobre lo que te quería preguntar, porque el lenguaje es muy material, es muy corpóreo y da la sensación de que te importara más el lenguaje, las palabras, que los hechos. ¿Me Claro, equivoco? porque justo siento que nos están arrebatando el lenguaje, que es, o sea, parece los cuerpos se borran borrando el lenguaje. Y Claro. es como que no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Entonces, incluso cuando leo información de mis propias ideas sobre una guerra y estoy de acuerdo en todo, hay un borrado de cuerpos también, porque hay un tipo de lenguaje que es eficaz, que es racional, que cumple como las reglas de la máquina, que lleva una ideología puesta encima, y sobre todo cumple las reglas de tener razón, de confrontar, de, o sea, ya ahí estoy en una rueda en la que no quería estar. Y claro, lo de cómo hacer que el lenguaje tenga cuerpo es una cosa que tú y yo que leemos y nos dedicamos a esto igual nos suena más, más familiar, pero cómo hacer que se note, yo les digo a veces a mis amigas, no echas de falta el cuerpo al lenguaje, y es como, no sé muy bien de qué me estás hablando. Y Claro. quería que se viera, o sea, quería que no fuera un ejercicio, porque de nuevo, sobre eso hay mucho ejercicio teórico, o sea, era como, tengo que saber, y entonces la manera fue, en cierta manera, fácil. ¿Cómo escribiría yo esto si tuviera otro cuerpo? Entonces, si yo soy un octogenario de 80, si yo tengo 80 años y tengo que escribir, tengo que meterme en ese cuerpo, primero que todo en el cuerpo. O sea, primero que todo tengo próstata, tengo que hacer, o sea, luego también, claro, porque vi, por ejemplo, en ese el octogenario, claro, que una persona que habla yidis, que es un tipo de idioma que solo puedes hablar si alguien de tu familia está en un campo de concentración, si has tenido que cruzar el océano, si has llegado a Argentina, si lo has aprendido, si estás vivo hoy y si con ese idioma tú me dices que Netanyahu es un polt, ya está. O sea, ya está. O sea, yo vi como esto es. No, o sea, necesito rascar ahí, pero claro, para rascar. Bueno, para rascar ahí, pues era como necesito escuchar y qué personas, o sea, bueno, cada cuento nace de un lugar, ¿no? Y era como, tiene que haber ecos de unos con otros, porque ese que está diciendo Polza al lado de la lavadora, resulta que es que hay otro en su cocina que no sabe ni lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero que Claro. ya sabe que no se puede asumir en su propio cuerpo. Y en realidad son hermanos. O sea, como de alguna manera yo decía, igual estos espejos se tienen que alumbrar y en lo que surge de todos ellos pues igual hay como una lucecita, no sé cómo decirte, porque Sí, finalmente creo que no son durísimos, ¿sabes? Creo que hay un cierto consuelo en escuchar al final. claro, claro. Sí, y, y también con respecto al cuerpo, me parece muy bello eso que acabas de decir. Me he quedado un poco tildada porque eso del consuelo en escuchar me parece muy importante. Tendemos a olvidar lo importante que es la escucha para entender también
la propia historia, ¿no? A través de ese espejo, como dices. Parece muy interesante. Y sobre todo, para no sentirnos solos. O sea, una cosa que a mí me Mm, pasa mucho a veces es que me siento muy sola. O mm, sea, como lo confieso, pero tengo amigas y eso, y tengo gente que me quiere, pero es una soledad cósmica de a veces no entender. Y en mi caso, incluso con mis propias hijas, y me di cuenta también con mis hijas de que me las está inventando. También de ahí el cuento, por ejemplo, del adolescente, ¿no? De que una vez que manejas el lenguaje, por eso insisto mucho en que era mi tormento, cuando tienes esa artesanía, cuando tienes el privilegio del lenguaje, porque mm, al final todas las escritoras escribimos no desde un lugar de privilegio cultural, no, desde yo hablo mejor que tú. O sí, sea, yo esto lo manejo mejor que el resto. Y eso, y además me lo voy a inventar, puedo inventarme al resto, puedo hacer que sea como yo quiera que sea. Pero eso hacía que yo me empecé como a poder hacer eso. Y eso de que te sientas muy sola, porque dejas de escuchar. Y alguien que no claro, escucha es alguien que está solo. O sea, no es solo... Entonces yo necesitaba escuchar, pero casi egoístamente. claro, O sea, para... No, y no sentir, no quería el lenguaje del poder, que necesitaba el lenguaje de la torpeza, de la fragilidad, del que no manejaba, mm, necesitaba incluso de no tengo legitimidad para usar estas palabras, pero aún así voy a esforzarme en usarlas, que era un riesgo porque ahora hay una línea de, tan duro es a veces lo de, tienes que hablar de lo que sepas y manejes y en lo que puedas ganar, que tienes que haberte pasado la historia que mm, vas a contar. O sea, si tú vas a hablar en yidis, más vale que tu abuela sea la que ha estado en el campo de concentración y era como, bueno, no voy a apropiarme de esto. También por eso necesitaba un libro de cuentos, porque era como, yo no me interesa solo esta voz, ni solo esta otra. Sí, yo lo que claro, quiero es la atmósfera de todas estas juntas. No soy este, ni soy este, ni soy este, no soy mm, ninguno de estos, ni tengo legitimidad para ser ninguno de estos, pero soy todos a la vez. claro, Y entonces, en ese sentido, de verdad, para mí ha sido un libro importantísimo. claro, Casi un salto a otra forma de entender la literatura, de entender el lenguaje, mm, de entender los territorios que yo quiero transitar y claro, me decían como que yo decía, el del mundo cuanto mueras es un cuento que ahí sí que era los monstruos de las personas que amo van a morir, que es que lo metía debajo, decía esto no, o sea, ¿qué haces escribiendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué claro. te castigas? Esto no quiero escribirlo. Mi pobre marido lo leyó y me dijo, o sea, o sea, ¿por qué haces esto? Y es, no, genera como una sensación de, y es que tengo mucho miedo, o sea, lo Claro, hago porque por los monstruos de Leonora Carrington, digo, lee mm, el primero, porque hay que sacar, o sea, porque no quiero que eso siga comiéndome, ¿no? Y realmente, joder, es un cuento que tiene algo de consuelo, o sea, hay algo de consolador. No en aceptar el dolor, sino en poder lidiar con él, en poder nombrarlo, en trenzarlo con otros aspectos de la vida, ¿no? En que tampoco ocupe nunca la totalidad del relato. claro, Eso también me obsesionaba, como que los relatos son tan sólidos, sin mm, fisuras, que a veces las víctimas se convierten solo en eso, ocupan ese inequívoco lugar, por ejemplo, y siempre que eso pasa, tenemos a Netanyahu. O sea, tenemos alguien abusando, sordo de los demás, psicópata. O sea, que es un círculo muy terrible el que estoy diciendo, ¿no? Pero entonces no quería estar ahí, no quería que ninguno de mis personajes, por ejemplo, la empleada de hogar, no quería que fuera, que también me han dicho que este cuento, pues, que es una pija, que tiene una... Pero yo no quería que la empleada de hogar fuera solo la frágil de las dos, fuera solo la... claro. Ya sé cuál es su situación. Pero no Y es... perdón, sí, no te quiero interrumpir, pero es que ese cuento, con respecto a lo que dices de la victimización o o de las víctimas, me parece que a nivel constructivo del personaje está, es muy potente. O sea, en general cuando aparecen
empleadas domésticas en los cuentos siempre es desde el lugar de una víctima y en cambio tú le das una vuelta tremenda. Es alucinante ese cuento porque ella poquito a poco va como apropiándose de la voz del Claro, hogar, ¿no? claro, porque, o sea, porque no sé por qué se quita, o sea, porque en ese estigma, en ese discurso que no tiene cuerpo, No tiene se cuerpo, borra, exacto. Exacto. se borra, o sea, las empleadas de hogar han desaparecido y se han convertido en víctimas, nada más que en eso, pobrecitas, y muy bien pensante, y es un borrado absoluto. Entonces, no, claro esto, pero tiene el poder de la comida, tiene el poder de los afectos, tiene el poder de los vínculos, pero ¿cuándo borramos todo esto? Ah, claro, lo borramos porque por no escuchar, porque igual que borramos las eses, o sea, igual que borramos su Claro. forma de hablar. Entonces era como, bueno, no quiero hacer tampoco el cuento de protesta, yo, de una mujer que ha cruzado un océano para cuidar de mis hijas. O sea, no quiero escribir eso, pero quiero escuchar que haya ahí y que haya ahí también en la violencia con la que yo acepto que una mujer cuide de mis hijas, ¿no? Y me presento aquí como una escritora que defiende el feminismo y la igualdad. Pero en realidad hagamos a otra con una situación. Y la gente me dice, es que es monstruosa la protagonista. Digo, pues no sé dónde vives, ¿eh? Porque todos los Exacto. cuidados recaen en mujeres. Y normalmente en mujeres pobres, o Es que más estás pobres que las otras, en tocando, la más pobre de la sociedad o en la más pobre de la familia. es que estás tocando un tema Entonces, bueno, súper quería hacerlo, pero no actual. quería. Vivimos en una época en la que Sí, se desgraciadamente nos sí, da pero la en que idea, se nos da la idea de que hay igualdad, que poco a poco la mujer adquiere más libertad, pero como estás diciendo, esa libertad que adquiere, las responsabilidades que le permiten adquirir esa libertad pasan a otra mujer. Y como dices, en inferioridad de condiciones en cuanto al estatus social, por decirlo de alguna manera, ¿no? total. Y claro, entramos como en una especie de matriuscas de víctimas de las, ¿sabes? Tenemos a las mujeres que se definen como víctimas frente a los hombres, pero luego a las mujeres que trabajan para ellas que se definen como víctimas frente a las mujeres blancas, pero luego y, y cada uno de esos relatos es perfecto en sí mismos, es como unívoco Claro, y muy mentiroso, con todos mis respetos. Para la mujer blanca no es, tiene que hacer un borrado de ciertos cuerpos y lo hace, igual que el hombre blanco hizo un borrado de ciertos cuerpos sí. y lo hace. Y Ujú. seguro que quiero decir, para mí en esto, desde que el pueblo judío se dedica, o parte, o el gobierno de Israel se dedica a lo que se dedica, es como no hay salida ahí, o sea, no hay un camino posible en no ver a los otros, incluso desde el lugar de víctima más legítimo posible, no hay derecho a no ver a los otros. O sea, y creo que, y eso conecta con esta cosa de, bueno, ¿y cómo veo a los otros? Pues la única forma de verlos es aceptando que tienen cuerpo y eso es aceptando que tienen palabra. Pero Claro. acostumbramos de verdad, yo ahora veo como "Buah, prensa, tweet, no sé qué, hay tantos, tantos, tantos inputs de palabra algorítmica, por así decir, de palabra que no tiene cuerpo, que es la palabra del poder, que yo torpemente, pues me he esforzado en, en que esa palabra, que claro, es en la que yo me he educado, no esté aquí sola, no campe a sus anchas, ¿no? Claro. Y, y si algún acierto tiene el libro, yo creo que es ese, que es el del puro trabajo del lenguaje. Sí, sí, totalmente. Y es que el trabajo de la víctima, por decirlo de alguna forma, al no plantear, por ejemplo, en este primer cuento, a la empleada del servicio doméstico como una víctima, también eso te permite ver su parte de víctima, porque consigues verla realmente y ves también la grieta de la inmigración y dices algo que me pareció alucinante, dice la narradora, tardé años en entender que volver significaba
separarse nuevamente de su marido y de sus hijos o algo así, no lo tengo entero. Sí, 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 sí. No hay vacaciones para el destierro, eso me pareció alucinante, porque creo que es en ese momento en el que la narradora entiende que, que la otra mujer, esta María Celeste, se había ido apropiando de esos afectos, de la casa, porque era su forma de llenar ese vacío que había dejado atrás, ¿no? Claro, y es la forma en la que entiendo, o sea, una cosa que tiene la protagonista es que justo como no la mira como una víctima, sino como Claro. una Como una competidora, enemiga, una competición. Exacto. eh, como una enemiga, Sí. es lo que le permite verla, ¿no? En un momento, y la ve, porque claro, es muy fácil, las víctimas sí se van de vacaciones, ¿sabes? Y Claro, además las buenas señoras hasta les pagan los billetes para que se claro. vayan y vuelvan. eh, Porque así también se sienten entonces, bien consigo mismas, ¿no? claro, claro, o sea que es una manera como muy bien pensante de tolerarlo, de Claro, tolerar felizmente con todo. Entonces, bueno, por lo menos llena de contradicciones y de, claro, tampoco iba a pintar como una santa a la empleadora, pero parte del lugar de no voy a ponerte por, o sea, es un movimiento en su cabeza no está por debajo, es una enemiga, es odiable, pero por lo menos es alguien que se ha metido en su casa y que es peligroso. Peligroso claro. no en el sentido racista de él, sino que es alguien No, 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 claro. que existe a su nivel, desde luego en la cocina, ¿no? Que es donde además ella está perdiendo su poder. Y claro, así poco a poco es como empieza a verla. O sea, y es como finalmente empieza a tener empatía con, con efectivamente, con la situación de víctima que también tiene esa mujer, ¿no? Claro, claro. Te quería preguntar qué es lo más difícil de escribir cuento. Pues lo más difícil, para mí escribir cuentos es muy difícil y lo más difícil para mí, por así decir, es no poder elegirlos, ¿no? Es como, yo lo comparo mucho como un enamoramiento, es como si alguien me dijera, ¿qué es lo más difícil de enamorarse? Hombre, lo más difícil de enamorarse es que te pase. Y no hay, es que no, o sea, no hay no sé cómo decirlo, no hay manera. No es, o sea, para mí las novelas se pueden parecer más a casarse, hasta se puede hacer, yo qué sé, un matrimonio de conveniencia. O sea, hay un momento en el que hay que trabajar la idea. Por supuesto, hay un flechazo y un enamoramiento de una idea, de demás, no sé cuántos. Pero los cuentos son como cada uno por separado, es como una iluminación poética de algo que iluminando este trocito irradia luz al mundo entero, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si la novela, para contar la historia de una familia, te hace 100 años de soledad, te habla de la abuela, 500 páginas con la historia, en un cuento eso se ve en la cena de Navidad y se ve, en un cuento dice Polt y estás viendo absolutamente, tienes que encontrar, ¿no? Ese como, esa iluminación, como un rayo poético. Y encima, para que sea, o para mí, que sea un libro de cuentos, tienen que ser como rayos poéticos de una misma tormenta, porque un cuento, yo siempre en los talleres digo, un cuento lo tiene cualquiera. O sea, ¿qué más? O sea, es como lo de una vez al menos tienes que enamorarte, a poco que estés vivo, si piensas, alguna vez has tenido, pero claro, esto es como 7 veces ese rayo, Claro, 7, 6, 8 y sobre todo de una misma tormenta, ¿no? O sea, que claro, realmente en una oscuridad que yo puedo decir, pues es este malestar o esta disonancia, o no sé cuántos, se te encienda esas veces, no el tema, porque no se te enciende el tema, sino se te enciende la cena de Navidad. O sea, no es tanto voy a escribir de la familia como, o sea, como una visión casi, como o sea, el cuento primero es veo los pies de jaguar, que eso es como, o o ese anciano en la lavadora, que no es más que esa visión, ese cuento, que hay veces que yo digo, si no tengo nada. O sea, como el último cuento, yo a Juan Casamayor, el editor, le dije, esto igual lo quitamos. O sea, igual tengo que escribir otro que a él le fascina ese cuento. Me convenció de... Sí, tremendo. Para mí es uno de los mejores. Me ha Pues yo fascinado. le decía, "Es que, claro, claramente no pasa nada. La gente se va a dar cuenta de que hay un tío al que se le ha roto la lavadora y ya. O sea, como...
Juan es como, Pero es que claro, eso es lo alucinante de la mayoría de tus cuentos, que en realidad pasan muy pocas cosas, pero ya hay sí. una carga tan fuerte en el lenguaje que te pegas un viaje alucinante. Y eso supongo que es, para mí al menos, es el gran acierto del libro. Sí, la verdad que, bueno, eso siempre, no sé si, si los aciertos, pero yo siempre tengo tramas, bueno, siempre, nunca tengo tramas, o sea, ni siquiera en las novelas pasa nada. Yo Qué bueno. a veces voy a talleres y entonces yo apunto el eje narrativo, y yo digo, la- me pasa muy pocas cosas, que yo luego digo, joder, pues, ¿sabes? Y me faltan páginas, pero... Ya en los cuentos es como, sí, es como, nunca había hecho uno tan extremo como el relato final, ¿no? Porque en los otros, yo qué sé, al menos pues hay un viaje en el de Nunca te fíes de mí, hay un Claro. enamoramiento, o sea, en algunos, joder, he tenido un exceso de trama, en el de Azul se enamoran, van a su casa, Sí, hacen el sí, amor, por supuesto. ya es como, están pasando cosas, pero en el último era como, pero a veces es, lo cierto es que para mí siempre hay como un núcleo de significado que eso es lo que yo veo y eso es como una especie de bomba que irradia alrededor, ¿no? Claro. Si es, cuanto más fuerte es ese núcleo de significado, es que menos, o sea, porque claro, si lo tapas, se deja de ver, Sí. digamos. Entonces, si yo quiero que lo de la lavadora signifique algo, hay que trabajar mucho, porque si no, lo cotidiano se come a lo cotidiano, y si y si lo colocas, si lo nombras en el centro de un relato, deja de ser cotidiano. Bueno, entonces Qué bueno hay que eso. trabajar, pero digamos que cada cuento tiene su flechazo, su rayo poético, y lo más difícil para mí, porque escapa totalmente a mi control, es que eso te pase. O sea, yo Claro. no siempre tengo cuerpo de cuentos y lo considero como más bien de libro de cuentos, como un estado de gracia, porque cuando estoy ahí, cuando he estado ahí, sé que o sea, es como salir a la calle y saber, hoy seguramente te enamores, y si no, soy mañana. O sea, como que esas imágenes de pronto me asalten, pero eso puede secarse por muchas razones. Por ejemplo, porque Claro. estoy siendo madre y me enamoro de mis hijas, o porque miles de cosas, que claro, todo esto no, hablando de cuerpos, es uno solo, ¿no? Entonces, en mi vida, como que la cuentista a veces está en el congelador, que no necesariamente la escritora, de hecho no la Claro. escritora. Pero el cuerpo de cuento es uno muy especial y lo comparo con el amor porque en serio, hay veces que uno sale a la calle sabiendo que ese día no se va a enamorar. Vamos, que no tiene duda. Eso es una cosa como que, no sé, como que te vibra Sí. un poco, ¿no? Luego a veces pasa, pero hay veces que una... Y, y ese para mí es un poco el cuerpo de cuento. Y claro, era como no quiero acabar nunca este libro, Claro. porque, porque Y eso dentro te de... quería, perdona. Dime. No, te quería preguntar si la escritura del libro fue en un tiempo sucesivo o si los cuentos fueron apareciendo a medida que también escribías otras cosas. No, no, no. O sea, cuando yo escribo un libro de cuentos es como cuando escribo una novela. Yo no puedo, tengo como monogamia literaria o así, o sea, no soy capaz de estar, no. O sea, otra cosa es que un día yo vaya y escriba un cuento, que eso sí Claro. tengo unos cuentos inéditos de, uy, me ha pasado esto, no lo es, o sea, ha llegado esto, lo cojo, pero es que, es que es muchas cosas, porque aparte de toda esta parte poética, no sé qué, luego requiere un trabajo de precisión o sea, son como una especie de artefactos narrativos que requieren para mí mucha concentración y también estar como en esa manera de que, o sea, no puede mezclársete con el largo aliento así de la novela, que hay ratos que, oye, es dejarse llevar, galopar una idea, no, esto es otra movida, ¿sabes? Estás haciendo Claro. relojes suizos, estás haciendo relojes suizos, o sea, no puedes de pronto ponerte a hacer un iPod. No, Para claro. mí no, porque todo, como que llega un momento, igual que yo soy, no sé si obsesiva, pero que todo casa con todo, que entonces el primero es circular, pero el círculo cierra con el último, pero porque estás como un poco en modo, yo me siento como en modo directora de orquesta, que es como, necesito ahí al fondo, necesito ahora un triángulo ahí.
Y lo estás oyendo todo, no estás oyendo el relato en el que estás oyendo el libro de relatos en el que estás. claro. O sea, para mí es un género, bueno, yo creo que se nota, como que me Sí, apasiona sí. Sí, y totalmente. justamente te lo pregunto principalmente porque el tono de los cuentos no se mezcla en ningún momento. Cada cuento tiene su propio tono que es consistente y que no tiene nada que ver con los otros y a la vez sí. Y esa homogeneidad que consigues en esa heterogeneidad me parece que es lo que más me ha sorprendido. Por eso pensaba que a lo mejor venían de diferentes momentos de tu vida o... No, 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 porque justo, o sea, eso es absolutamente buscado, por lo que te decía, eso es decididamente buscado, porque yo quería esos, o sea, esa orquesta, ¿sabes? Y esto tiene que ser un violín y solo un violín. Claro, Y no tiene nada, nada que ver con el tambor de detrás. O sea, es que quería huir de lo que yo llamaba el solo de tambor o de la voz única o de lo que no claro, se rompe. Entonces, claro, para eso era fundamental que nada se parezca y que a la vez tuvieras, que tú lo escucharas, ¿no? Que a la vez tú dijeras, ostras, sí que hay una música. De claro. hecho, tenía dos cuentos que pensaba que igual podían entrar y Juan me dijo no. O sea, como es, la música es tan clara que, porque Mm. yo decía, igual esto no lo he conseguido ni de hecho, la gente solo lee seis cuentos que nada tienen, ¿sabes? Que al final digo, es que no tienen nada en común. O sea, a ver, la música, igual está No. solo en mi cabeza, ¿no? Un poco. Y ahí Juan apostó y me dijo que tú no lo oyes. Digo, yo sí lo oigo, pero yo qué sé. Dice, no, si metes uno que no la lleva es cuando, o sea, si tú lo sientes, tú fíjate de ti. Y dejé algún cuento que me gustaba fuera porque no era de esta música. Claro, Y había malestar y había no sé qué. O sea, podía entrar, yo lo podía claro. defender, pero no, no con el cuerpo. Y se Ah, qué nota bueno. Y esa música tendrá que ver con el hecho de que el cuerpo y la cotidianeidad ocupan un lugar tan importante en todos los, o las con el relaciones cuerpo. cotidianas, quizás más que la cotidianeidad. Con el cuerpo seguro. Con el cuerpo, o sea, yo, bueno, no sé si con lo cotidiano, quizás es donde más, creo que eso tiene que ver con que como el lenguaje pegado al cuerpo lo hemos exterminado de casi todos los entornos sociales, pues, desde luego de la política, desde luego de la economía, desde luego del mercado, desde luego de la escuela, desde luego de la universidad. Quizás donde queda, o sea, donde subsiste, es en los espacios de intimidad y en la literatura como rescate, ¿no? Claro, porque vete tú a buscar lenguaje del cuerpo al trabajo. No No lo vas existe. a encontrar. No, Entonces, como que lo uno quizás haya llevado a lo otro, porque nadie habla así. Necesitaban ser entornos de intimidad, yo creo, porque son como los lugares de resistencia del cuerpo, que no quedan claro, otros. claro. En el cuento de que da título al libro, que para mí es uno de los, bueno, no sé, cada día mi favorito es uno diferente, pero bueno, ese me encanta. Bueno, Y me ha interesado mucho esto de que el mundo, ¿cómo era la frase? El mundo con 10 palabras, el mundo entero, 10 palabras. Me parece que además ese cuento, me encantó esa idea, ¿no? De cómo contar el mundo en 10 palabras, pero en realidad no son 10 palabras, sino son 5 pares de palabras porque son como sí. la luz y la sombra de del significado, ¿no? Y me interesaba preguntarte qué cuento hay dentro de este cuento. ¿Por qué esas palabras tuviste que elegir? Más allá de que son súper potentes, ¿no? Bueno, Cómo decidiste o qué sea, palabras contaban el mundo? claro, pero bueno, te digo, hay una parte de super azar, ¿eh? O sea, luego yo voy encontrando cosas. Aquí lo que me obsesionaba era demostrar cómo ese lenguaje occidental, racional, que es tan inútil, ¿no? Y como dos se enamoran, construyen su propio casi ideolecto, construyen su propio lenguaje, y como ella, que lo va a querer educar, lo va a querer llenar de conocimiento, ¿no? Ese momento en el que le dice el verso de Szymborska,
Mm, y se da cuenta de que este chico no sabe lo que es la Segunda Guerra Mundial. mm, Y creo que hay un momento en que no sabe quién sabe más de los dos, porque el lenguaje con el que ella se bandea por el mundo es una trampa. mm, Y a lo mejor esas 10 claro, cuantas menos palabras, más limpio, ¿no? Entonces, yo quería construir ese juego y encontré, soy súper franca, buscando y buscando y buscando Tagmacid porque claro, yo no sé Tagmacid, entonces entré en un bucle con esto, o sea, sí que nace también de un chico que conocí que hablaba este idioma y me contó su historia y me sorprendió pensar también cómo de nuevo nos inventamos una vez más a las víctimas, ¿no? Y cómo mm. todos los menores no acompañados que vienen del norte de África a España, todos pensamos que son árabes, o sea, no les borramos, o sea, este es un borrado del lenguaje. Vamos, encontré como es muy bestia, ni siquiera sabía hablar árabe, ¿no? Entonces, claro, me puse a investigar esta lengua que encima es una lengua que se escribe con símbolos, o sea que para escribir este cuento era muy, muy complejo encontrar la palabra, encontrar el símbolo después, de construir el símbolo de cómo ese sonido que él va a decir en Tagmacite ya va, o sea, porque cada idioma deconstruye el lenguaje de una manera. Entonces, los españoles hablamos mal francés de una forma, como hay un árabe hay un mendigo que es árabe que parece que está loco, que no está loco. Lo que pasa es que es la forma en que un árabe deconstruye el español, ¿no? Claro. Claro, yo necesitaba saber de qué manera un español deconstruiría el Tagmacid. O sea, cómo... Mm. O sea, estuve Trabajo de filológico tremendo el tuyo. pero muy friki, porque claro, nadie ha hecho esto, entonces yo buscaba por ahí en foros, chavales que hablaran, y encontré un vídeo de, de un chico que explicaba, o sea, que sacaba como tarjetas, te voy a explicar palabras, claro, palabras importantes. Creo que había más que estas, pero estas estaban. Y entonces, claro, yo me quedé o sea, de ahí dije, o sea, como que buscando, o sea, buscando en YouTube me fui a encontrar, que nada, necesitaba no muchas palabras y tenían que ser, pero me lo puso fácil alguien que bueno, que creo que había más palabras, pero yo fui quitando, o sea, claro, cuando vi como vida, Claro. ese juego de pares, ¿no? Mm, Que creo que no es casual, porque creo que en la propia, en el propio sentimiento del mundo que inspira esta lengua, se contiene esa sencillez, ¿no? Y mm. no esa sencillez, sino esa, claro, cuando te borran la lengua por todos los lados, que es lo que le ha sucedido, además que encima es un idioma como de reivindicativo, ¿no? Que es capaz de oponerse a la islamización en su momento. Claro, Entonces, pero a su vez tienes que quedarte como con los cuentos, con lo esencial de lo esencial de lo esencial de lo esencial, porque ya de por sí es un idioma que solo es periferia, o sea, que está claro. fuera del poder allá donde se habla. Ni A mí, siquiera claro, donde se habla está claro. claro. O sea, yo cuando di con esto, yo decía, el mundo va a alucinar, pero no lo podía, como no podía contar nada de esto que te estoy contando, porque yo había renunciado a hacer uso al lenguaje persuasivo y racional, ¿sabes? Era como, no puedes hacer eso. Eh, pues entonces, bueno, construí este cuento intentando que también todos esos silencios hablaran, ¿no? Y que Claro. se fuera viendo cómo todo el castillo lingüístico que tiene ella, todo el castillo de abstracciones con el que ella se maneja, se cae, ¿no? Explota, Entonces, sí. Total. él tiene solo 10 tarjetas, parece de nuevo la víctima, parece de nuevo el que no tiene nada, el que le hemos borrado hasta su propia palabra. Y de pronto ahí, claro, también con mi torpeza, porque ahí poco podía yo. De hecho, vivo con terror y con respeto. Conseguí a alguien que estaba estudiando Tagmacid, que está haciendo la tesis, claro, porque no he podido ni tener una corrección de un traductor de Tagmacid que no existe en España. O sea, Juan me dijo, No. mira, chica, pues yo digo, es que igual alguien lo ve, me he podido equivocar o sea, ese cuento.
yo creo que se va a entender de esta chica, lo leyó y lo entendió desde el respeto. Y claro, también me dijo, es que creo que, como creo que nadie sabe en el mundo cómo se desfigura el Tagmacid desde el castellano, o sea, Claro. Es eh, fuerte eso. puedes hacerlo tranquilamente porque estás haciendo una cosa que ni idea. O sea, Claro. como no va a poder llegar alguien a Qué decirte. interesante. Entonces, Qué esa parte, inte- la verdad, fue muy, muy apasionante. El contacto con eso, el contacto con el yiddish. Yo decía, le pasará a más gente que a mí, pero es ese momento, ¿no? En el que ese octogenario judío dice Polt a Netanyahu en yiddish es como, gracias. O sea, esto no se puede hacer con ningún otro idioma, ¿no? Y no lo puede hacer ningún otro cuerpo. Claro, claro. Qué bueno eso. Entonces ahí hemos estado lidiando, pero me hace mucha ilusión tu lectura, la verdad que es una Mm, alegría. Bueno, me alegra. Y además, eh, justamente yo no sabía, por supuesto, todas estas cuestiones que me hablas del Tamazic. Me parece súper interesante. Y me intrigaba justamente conocer tu encuentro con esa lengua, que un poco es lo que me contabas, ¿no? Y ¿crees que desde una lengua, no me gusta decir muerta porque me parece que es un concepto erróneo, desde una lengua que se habla poco, que tiene ya pocos hablantes, se puede contar mejor el mundo? Uf, vamos, mira, justo ayer escribí un post en Instagram sobre esto. Mm, Claro, no, 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 estoy segura de que de que cada vez este viaje es como complejo, pero pasa con el griego antiguo, ¿no? Esta lengua mm, muerta que cada vez está más viva. Han bajado ahora todas las personas que deciden estudiar una filología de una lengua viva y están subiendo las que eligen estudiar filologías de lenguas supuestamente muertas, ¿no? mm, Le acaban de dar el premio Nobel a Han Kang y su última novela es La clase de griego. mm, Y otra de las que estaba en las quinielas, que es Anne Carson, también es una mujer que escribe como escribe gracias a y así lo dice, a su conocimiento del griego antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque van buscando un lenguaje por este problema, que no esté pervertido, claro. que sea, Anne Carson dice del griego antiguo que es que cuando lo tiene siente que tiene en las manos un idioma con unas horas de vida. Mm, Entonces, no tiene toda esta ideología que el nuestro lleva puesto. Es menos claro, tramposo, tiene otra gramática. Es que la propia gramática con la que intentamos ir de A a B, convencer, con la que yo te estoy hablando ahora, con la que nos comunicamos, lleva una imagen del mundo encima. es verdad. Entonces, como este mundo pues digamos que además de esa imagen contribuye al borrado de los cuerpos, al borrado de palabras y en última instancia, estoy segura, al borrado de la literatura, a la sustitución directamente de la palabra sensible por la palabra máquina, pues es normal que las escritoras y los escritores, o que la literatura recupere no lenguas muertas, sino lenguas posibles, por así decir, lenguas no manchadas, lenguas con cuerpo. Yo no voy a llamarlas lenguas con cuerpo, por así decir, porque pueden estar en cualquier lado. O sea, que no hace falta que sea el griego antiguo, puede ser el idioma de mi madre. O sea, Mm, esos ideolectos que todavía existen, que es, mi madre habla un lenguaje, el lenguaje de los amantes, que es también lo que hice con mm, esta mezcla del Tagmaciz y el claro, se inaugura en esa intimidad, se inaugura un nuevo lenguaje. mm, Y ese lenguaje que al final es, o sea, me hace mucha gracia, es que Han Kang justo para construir una historia de amor cogiera el griego antiguo, o sea, es una cosa que al final lo lees ahí y es como una ciega que va a clase de griego, pero yo veía como, esta mujer ha pasado por donde yo, o sea, esta claro, mujer, y justo ayer le leía también decir, el lenguaje es, no, ella no dice mi tormento, pero es una cosa que está muy manchada, claro. que literariamente es muy peligrosa y es muy tentador ser convincente.
y renunciar a la duda y renunciar a todo lo que no sé y a todo lo que es incómodo. Y eso yo lo leo incluso en textos que me gustan, que Claro, se dice que funcionan. que Que, funciona. Esa palabra gusta mucho en esta época. claro, esta novela funciona muy bien, que es como, pues, dame otra, dame una que Claro. funcione peor, por Es favor. que has usado esa palabra y otra que usaste antes, que es eficaz, que creo Bueno, que podrían definir el interés también que hay en el lenguaje en nuestros días, ¿no? Y tú con tu libro vas por otro lado totalmente. Eso me ha parecido muy interesante. es verdad que es un lado que donde yo me he sentido consolada, también a veces pienso, ahora ya sí no me va a leer nadie. Por eso, o no me va a entender nadie, desde luego, pero bueno, me consuela muchísimo por eso tu lectura, porque por otro lado digo, bueno, ya, o sea, muchas veces escribo que quizás siempre, lo que me gustaría leer. Claro, O sea, casi claro. siempre nace de por qué de pronto todas las voces son tan lineales y eficaces y funcionan tan bien. ¿Dónde están las voces rotas? ¿Dónde las recojo, no? Y como Claro. que de ahí nacen un poco este libro. Qué bueno. Y volviendo a otro tema que también tocaste un poco al pasar, el tema de la apropiación cultural, te quería preguntar si te generó algún tipo de conflicto trabajar con vidas que no, como decías antes, escribe de lo que sabes o de lo que has vivido, no me acuerdo bien qué frase usaste. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Porque vivimos en una época muy difícil en ese sentido. Sí, esa, claro. Ese es un tema complicado y espinoso, ¿no? Porque daría para hablar muchísimo. Por un lado, yo celebro que el lenguaje que se había quedado tan empobrecido en cierta medida y tan empobrecido por las propias jerarquías intelectuales y por las personas que tenían el poder de la palabra, que además normalmente eran hombres, que además normalmente eran blancos, que además muchas cosas, entrara en este siglo, yo creo, en la literatura la ecuación de la legitimidad. De no me vale tu conocimiento, no me vale tus títulos académicos, no me vale tu lugar en la academia, me da exactamente igual porque yo voy a hablar desde este cuerpo legítimo. Eso eh, me ha interesado muchísimo y en un momento se ha bastado a sí mismo para mí, ¿eh? Ya está, esto era lo único que leía y que quería escribir casi, o sea, me ha interesado mucho, pero también veo ese movimiento pendular y en un momento dado es como, bueno, no es suficiente para el lenguaje, por eso que te digo, porque el lenguaje es muy perverso y puede hacer muy eficaz y que funcione muy bien el a mí me ha pasado, por así decir, ¿no? Claro. Y en literatura, que no digo que no sea eficaz y que no funcione, pero creo que la literatura siempre tiene que ir un paso más allá. No estoy diciendo que es que fenomenal, que quiero decir que me gustan y puedo disfrutar, por supuesto, de relatos legítimos que funcionan muy bien, que denuncian realidades, pero creo, yo quería leer, quería escribir algo que intentara navegar un lado más allá, también por esto que hablábamos antes, de que creo que esa eficacia está maldita, que la víctima más eficaz del mundo termina siempre convirtiéndose en una asesina. Entonces, no quería, digo, la más eficaz del mundo. Sí, 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 sí. O sea, no digo... Se entiende eh, perfectamente. entonces, no quería eso, no me bastaba con esa legitimidad y a la vez es, ostras, pero entiendo la herencia y entiendo que hace falta también un cuerpo legítimo. Entonces es, bueno, voy a arriesgarme a escuchar y necesito un libro de relatos porque obviamente tiene que también crear, yo creo, en el lector este estupor. Si yo hubiese hecho solo el cuento de una empleada de hogar o una novela, sería como, tía, ¿de qué vas? Claro. Pero es como alguna amiga que me decía, joder, tía, es que, no sé, el de la gente de República Dominicana es un poco colonial el relato. Digo, claro que es colonial,
eh, pero creo que no lo van a leer, o sea, es una denuncia salvaje. O sea, quizás no Claro. tengo legitimidad para hablar así, pero para ser una blanca colonialista de mierda, o sea, quiero decir, he intentado siempre, bueno, usurpar mi hija, por ejemplo, y luego también es quiénes son los usurpables, que es quienes todavía no han hecho el relato eficaz de su propia diferencia, ¿no? Por ejemplo, Claro. nadie me ha dicho, todos me han felicitado, todas las lecturas, por el cuento del adolescente, Mm. porque ellos no tienen agencia para hablar, no se la Ah, damos. Solo mi hija me ha dicho, oye, ¿de qué vas tú? Porque o sea, da un poco de asco una mujer de 40 años frente qué a bueno. ti. ¿Y tú te das cuenta de que esto es raro? Y digo, claro que es raro, ¿sabes? Y es como, sí, es raro, pero te respondo lo mismo que respondería a una mujer boliviana que ha venido otra, o Claro, sea, como es, esto es el lenguaje, y claro, y ella decía, es raro y a la vez, o sea, me consoló un poco de, se agradece el esfuerzo, ¿eh? Como estamos tan hartos de que todos los adultos nos borren claro, en su claro. idioma de adulto, pero chirría también de que vas, como, vale, Mm. es verdad que con los otros, entonces también por eso la necesidad de el libro de cuentos, que podría yo haber hecho, por así decir, un libro súper eficaz que funcionara increíblemente bien, una novela sobre un chaval con vigorexia, claro que sí, porque con lo que sabía el lenguaje, que funcionaba muy bien su voz, Claro. pero no se bastaba a sí misma sola. Entonces era como, a ver, yo no quería, o sea, no soy el violín de la orquesta. Quiero dirigir estos instrumentos, amo y respeto cada uno y me interesa la música que forman juntos, ¿no? Y eso sí Claro. creo que puede ser más torpe o menos torpe, pero me parece que hay pistas suficientes como para saber que lo que voy buscando es ese sonido coral. Claro, para ese Claro. sonido coral es que yo necesito las voces. ¿Que hay un momento en el que esto se puede malinterpretar? Sí, soy consciente y sobre todo si se cogen, pues como le pasa a mi hija, que solo le di el cuento que Claro. hablaba de ella escrito por una adulta, pues igual si se lo doy, yo pensaba a un octogenario eh, que habla allí y no sé qué, pues también me dice, tú sabrás de qué vas. Por eso, digamos que mi defensa sería darles el libro completo a los dos, ¿no? ¿Y hay algún monstruo del que no puedas escribir o con quien no te atrevas? Uy, seguro, sí, sí, Ah. seguro, seguro, sí, sí. Pues mira, de la muerte de los hijos casi no puedo ni leer. Mm. Claro. Eh, por ejemplo, ¿no? Este libro de Piedad Bonet, bellísimo. Uf, O, tremendo. ¿sabes? Claro, siempre hay, quiero decir, del dolor siempre hay abismos que además van variando en los momentos de la vida. De hecho, este libro yo lo escribo desde una fragilidad muy grande, porque no estaba en un buen momento para nada. O sea, ese era mi estado de enamoramiento. Por eso me alegra mucho que ahora ya no podría escribir este libro, porque estoy mejor. Pero el lugar especial del que nace es de una fragilidad muy, muy profunda. Entonces, en realidad, no podía escribir casi a ninguno de mis monstruos. Y también por eso, como yo no podía ser violín, ni podía ser flauta dulce, ni podía ser triángulo, ni tambor, ni nada, pues fui cogiendo otros. Claro. Esa Entonces, escucha de la que hablabas. claro, no son ni siquiera mis peores. Sí, o sea, están todos conjugados, ¿no? Como no va a haber de mí aquí, pero hay mucho más abismo debajo del abismo. En ese sentido, Claro. creo que mis miedos son súper fértiles y volcánicos, porque vamos, podría hacer un volumen 2. Qué bien. Justamente el libro trata temas muy difíciles, algunos muy controvertidos, dramas emocionales quizás a los que es difícil enfrentarse, pero hay en todos ellos alguna chispa como de luz, hay esperanza en tus cuentos. Te quería preguntar si crees que la literatura debe intentar iluminar las zonas oscuras y cómo. Es que si sucede todo lo anterior, o sea, si todo lo que venimos hablando, la literatura lo hace, si la literatura consigue
una palabra sensible, por así decir, si es una palabra encarnada, si tiene cuerpo, si tiene verdad, si busca algo que es mejor que nosotros y que nos reúne a todos, si, si persigue la belleza, si todo eso se cumple, es que solo puede generar, o sea, siempre hay una luz, ¿no? Por eso me encanta la portada de este libro de cuentos, que es también como esa luz en lo cotidiano, ¿no? Ese poner una bombillita en la feria, en el dolor, o sea, como vivimos con todo esto y creo que es algo como eh, de literario, pero también de piel. O sea, creo que es propiamente humano tender una mano, encender una luz, ver no una esperanza positivista, Mr. Wonderful de pacotilla, sino un consuelo también en saber soportar la adversidad, soportarla juntos, en entendernos mortales. O sea, creo que si la literatura nace de esa búsqueda genuina, por así decir, de verdad y de belleza y de honestidad, entonces se enciende la luz. O sea, sería para mí como una especie de, ojalá tener como esos circuitos que teníamos de pequeñas que lo conectabas a una luz, a una pila y entonces encendía la bombilla. Que si lo habías hecho bien, la bombilla brillaba. Pues si la literatura eh, nace de ese lugar que no es el poder del lenguaje, que no es la cara oculta del lenguaje, que no es lo que hace tener razón, que no es la razón fría, entonces siempre se va a encender la bombilla. A veces Claro. más tenue, si eres muy bueno, pues, pues muchísimo, pero, pero yo sueño, ¿no? Con que mi bombillita por lo menos parpadee un poco. No, 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 intensamente yo creo. Me encanta, me quedo con esta imagen y gracias también por escribir este libro, que es Qué maravilloso. bien. Te deseo Pues un gran vuelo con él. ojalá, ojalá. Vamos a ver. Un besazo. Hasta luego.